Génesis capítulo 11. Hace exactamente un año estábamos en Génesis. Les iba a pedir que escuchara el último sermón, el número 26, pero ese día la computadora estaba mala y no se grabó. Entonces se perdió para siempre el sermón sobre Noé cuando quedó borracho. ¿Cuántos recuerdan ese sermón cuando Noé, después del diluvio, se emborrachó? Y vimos cosas importantes de los hijos y de Sem. Capítulo 10 es fascinante y provee mucha información histórica que ha sido comprobada posteriormente por la arqueología. No vamos a leer todo capítulo 10. Vamos a leer capítulo 11, que se regresa, porque 10 llega lejos de Noé, pero se regresa como a mediados de esta historia. Y dice, Génesis 11, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mesa. Aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Puede tener sus Biblias abiertas. Ubiquémonos en la historia, hermanos. El diluvio ha pasado. La tierra ha sido limpiada del pecado. Hay un nuevo comienzo y los hombres habrán aprendido la lección, ¿o no? Dios repite el mandamiento, échese para atrás en capítulo 9, Dios repite el mandamiento cultural 9:7, fructificad y multiplicaos, procread abundantemente, lo que Dios había dicho a Adán y Eva en Génesis 1 y 2. Pero algo llama la atención, hermanos. El versículo anterior, versículo 6, en capítulo 9. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada. ¿Qué necesidad hay de la pena capital? Echémonos para atrás, capítulo 8, 21, Noé justo saliendo del arca, ofreciendo holocausto. ¿Y qué es lo que dice Dios? Percibió Jehová, 8:21, percibió Jehová olor grato, dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿No acaba de hacer una limpia de los pecadores? No fue el diluvio el remedio. No todo estaba bien. Sí hay un nuevo comienzo, pero ¿cuánto tiempo hubo entre Noé y la torre de Babel? Yo lo dejé de tarea. ¿Alguien tiene una idea?
La clave está en capítulo 10. Está en el hijo o un descendiente de Sem, los versículos 21 al 25. Se encuentra en el tataranieto de Noé, Peleg. ¿Ve lo que dice de Peleg? 25. Porque en sus días fue repartida, dividida la tierra. Eso es lo que acabamos de leer. Esparció Dios, los dividió las naciones. Fue en los tiempos de Peleg. No ha pasado más de 2 siglos, hermanos. No ha pasado más de 200 años. El diluvio todavía tiene que haber sido parte de la tradición oral de las personas. Noé recién muerto. Noé vivió otros 300 años después del diluvio. Los hombres se están multiplicando rápidamente. Ya estamos empezando a establecer reinos de poder. Capítulo 10. Vea lo que dice 9 y 10. Nimrod fue vigoroso cazador delante de Jehová. 10. Fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad, Calne. Antes de Nimrod, Noé todavía vivo, probablemente los hombres se gobernaban mediante familias, civilmente, familias patriarcales. Pero con la apariencia de Nimrod las cosas cambian. La traducción dice vigoroso cazador, pero esto señala el sentido de la frase, más bien es furioso cazador. Y dice delante de Jehová, pero algunos comentaristas dicen contra Jehová, porque el participio puede representar delante de o en contra de. Nimrod es un furioso cazador y contra Jehová. Él establece varios centros y ciudades grandes, siendo el comienzo de todo Babel. Y de aquí en adelante, para el resto de la historia bíblica, hermano, Babilonia, representa oposición a Dios y a su pueblo hasta Apocalipsis. Recuerda, Apocalipsis 17, caída está Babilonia. Babel en el lenguaje antiguo sumero significa puerta de los dioses, pero en hebreo significa confusión. Nimrod que fundó, probablemente era Nimrod haciendo esta torre. Nimrod y los subsecuentes reyes hasta Nabucodonosor en Babilonia creían que sus reinos y sus tronos representaban los dioses. Ellos se arrogaban divinidad casi. Ellos representaban en la tierra los dioses. Los arqueólogos han descubierto ruinas. Usted puede buscar en YouTube. Encontré en inglés en Answers in Genesis. Interesante, los arqueólogos han encontrado las bases de esta torre, probablemente la Torre de Babel, que en varias ocasiones lo tenemos por testimonio histórico de libros. Llegando a Nabucodonosor, intentaron reconstruir la torre. Es inmensa, no sé cuánto mide la base inmensa de ladrillos cocidos. Hablemos de esta torre. Capítulo 11, como mencionamos, se regresa en al tiempo de Peleg. Y este acontecimiento llega a ser paradigmático, más o menos como el Edén. En el Edén, la tentación y pecado de Adán y Eva saca a la luz el pecado, la esencia del pecado de todos nosotros para toda la historia. Adán se rebela contra los 3 mandatos de Dios. Si no recuerda los mandatos, pueden buscar los sermones en el canal de YouTube o en Sermon Audio. Eva se rebela contra su rol en el matrimonio, escucha mentiras
Ellos desobedecen y luego fabrican excusas que a nadie convencen. Edén es paradigma de la esencia del pecado. Nada ha cambiado. Seguimos haciendo lo mismo que nuestros padres. Y Babel es similar. Babel es otra historia en la historia humana, hermanos, que como que llega a ser la figura, la foto, la esencia de lo que sigue pasando una y otra vez. Hubo una nueva creación, un nuevo mandato de multiplicarse. El diluvio erradicó a los pecadores supuestamente. El mandato es glorificar a Dios de nuevo como humanidad. Multiplíquense, Dios. Multiplíquense. El mandato no es rebelarse, pero en Babel veremos al hombre usando sus dones, usando las bendiciones de Dios para tratar de crear su propio reino anti Dios en la tierra. Babel es el comienzo básicamente del reino del anticristo. De toda civilización, anticristo. Dicho sea de paso, que seguimos viendo hoy. Babel es la historia de todos nosotros, aparte de Jesucristo. Veamos el Babel anticristo. Rechazan servir el plan del reino de Dios. Desde el comienzo Dios tenía un plan para el mundo, hermanos. ¿Cuál es el plan de Dios? Si usted tuviera que contestar la pregunta, el plan de Dios siempre era ¿qué? ¿Sabe lo que quería Dios? Al crear socios que podían tener hijos y multiplicarse y llenar la tierra de seres humanos. El plan de Dios siempre era un templo, pero no un templo de ladrillo. El templo humano. Y Dios quería entregarse a y recibir a los hombres. Dios quería una tierra llena de seres humanos con que compartir su amor, su bondad, su gloria. Íbamos a ser el templo de Dios. Y había metas para lograr eso. Había un futuro. Desde el Edén había una escatología. Voy a dar curso de escatología en agosto. Invito a todos que quieran estudiar Farel. Va a empezar, va a levantarse de nuevo Farel. Siempre había una escatología divina, sirviendo la gloria de Dios para el beneficio hermoso del hombre. Y en Babel rechazan eso. Se encuentran multiplicándose y sabían que iban a tener que esparcirse. ¿Y cuál era el problema de esparcirse? ¿Cuál era el problema si Dios lo había mandado a hacer? Si ellos estuvieran practicando la verdadera religión, no había problema que cruzaran el mar y llegaran a las Américas, que lo hicieron muy temprano. No hay problema. Porque Dios con su espíritu caminaba con ellos. No, versículo 4. Ellos sienten un impulso de crear un monumento físico y terrenal que representara su unidad como hombres porque tenían miedo de algo. El hombre sin Dios mira el mundo. El hombre sin Dios mira el futuro y no tiene seguridad. Y Dios tome el asunto en sus propias manos, tratando de inventar algo que le vaya a dar seguridad. Y nosotros seguimos haciendo lo mismo cuando no confiamos en Dios. Inventamos, creamos, compramos algo que supuestamente nos va a dar seguridad
para el futuro. Y hay 3 pasos. Los de Babel rechazan integrarse al plan de Dios. No aceptan el plan de Dios de multiplicarse y llenar la tierra. Se tratan de quedarse juntos. Segundo, al negar servir el plan de Dios, el reino de Dios, están rechazando al Dios de la historia. Y tercero, al rechazar al verdadero Dios necesitan un sustituto. Y de ahí vienen los ídolos, los dioses falsos. Y este siempre es el mismo patrón. Cuando rechazamos, el primer paso, rechazamos integrarme, yo rechazo integrarme al plan de Dios para mi vida, que está revelado en la palabra de Dios. El plan de Dios está revelado aquí. Rechazo hacerlo, no me interesa. Lo que estoy haciendo es no rechazar un libro, estoy rechazando al Dios de la historia. Y cuando rechazo al Dios, necesito poner otra cosa en su lugar, y ese es mi ídolo, mi Dios falso. ¿Cuál es el ídolo de Babel? Mejor preguntemos cuál es, porque son varios. Yo identifico 3, posiblemente hay más. Primero, podemos llamarlo el ídolo de la misma humanidad por encima de Dios. En versículo 4, ¿qué es lo que pretenden hacer? Pretenden hacerse un nombre. Ellos van a ser nombre para ellos mismos. ¿Qué dice la Biblia de nombres? ¿Cuál nombre es el nombre que debe estar por sobre todos los nombres? Salmo 8:1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Salmo 57. Escuchen. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra sea tu gloria. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia, hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea tu gloria. ¿Cuál fue la tentación de la serpiente a Eva? Serás Dios, diosa. Y los de Babel se entregan a ese mismo Dios falso, a sí mismos. Hagámonos un nombre. La esencia del pecado es quitar a Dios como Señor y Rey y colocarnos a nosotros mismos en ese lugar. Pero tal vez usted me está diciendo, está pensando, pastor, yo no me adoro a mí mismo como a Dios. Bueno, si toda su vida no está al servicio de Dios, si toda su vida no está al servicio de la gloria de Dios, tal como Dios ordena en su palabra, que no lo es, entonces, ¿a quién sirve usted? A sí mismo. Recordemos que el término bíblico que define adoración es postrarse y servir. Nosotros usamos mal el término adorar, ¿verdad? Decimos de un bebé es adorable. Pero cuando decimos eso, nos estamos refiriendo más a cómo yo me siento. Me siento atraído, ¿verdad? Es adorable. Está mal el uso de ese término. Adorar era llegar ante el rey, postrarse en tierra y estar dispuesto a servir. Eso es adorar a Dios. ¿Por qué implementamos en nuestra iglesia un pacto que se firma? Los hermanos que hoy se presentaron, firmaron, tengo en mi archivo su pacto de membresía firmado. Es muy sencillo.
Demasiadas personas en el pasado llevaban el curso, asistían, venían a la iglesia, estudiaban la Biblia y decían que estaban arrepentidas de su idolatría. Confesaban a Cristo como único Señor, pero mentían. Seguían teniendo a sí mismas por Dios, porque al tiempo se evidenció que su profesión de fe era falso. Entonces pensamos que firmar en papel con lapicero ayudaría a nuestra iglesia a ser más consecuente, a los mismos miembros a tomar más seriamente lo que es esto de reconocer y adorar al verdadero Dios. La raíz de la idolatría en nosotros mismos es grande, es difícil de arraigar y algunos aún firmando mienten. En Babel levantaron un monumento a sí mismos. En Cristo nosotros levantamos nuestras manos y nuestro corazón y nuestras voces al verdadero Dios. Al verdadero Dios y Señor. Segundo ídolo. El ídolo de hacer sus propios planes en la vida y olvidarse del plan de Dios. Dios les dio mandatos culturales, sociales, espirituales, pero no les interesaba. Versículo 4 una vez más. Dicen, por si fuéramos esparcidos. No estaban pensando en colaborar con el mandato de Dios de llenar la tierra y servir a Dios donde quiera que la providencia de Dios los llevara. Ellos querían planear sus propias vidas. Será igual, hermanos, con nosotros mismos, con muchos cristianos. Yo quiero hacer algunas preguntas dolorosas para mí. La obra presbiteriana tiene 40 años en Costa Rica, tiene 38. ¿Por qué no tenemos más pastores nacidos en nuestras congregaciones? ¿Por qué no tenemos más profesores para nuestro colegio que cumple 30 años este año? Más diáconos, ancianos, evangelistas, servidores. Yo no estoy diciendo que todo joven tiene que ser pastor, obviamente. Estamos hablando de servidores del reino de Dios en lo que sea. Cuando el joven se sienta a planear su carrera, padre y madre, ¿cuál es el consejo? ¿Cuál es la conversación que usted tiene con su hijo? Y la pregunta es esta: ¿qué papel juega el reino de Dios en esas conversaciones? Me temo que esas conversaciones se enfocan mucho en cuánto está pagando el mercado para tal vocación. Y poco, ¿cuáles oportunidades, necesidades hay en el reino de Dios en nuestro país? Conocí una familia reformada en Estados Unidos, una pareja joven con varios hijos. El esposo recibió una oferta buena para trabajar en otra ciudad. Él viajó, era lejos, otro estado. Viajó para ver el trabajo y todas las condiciones y regresó. Le preguntaron que si iba a aceptar la oferta y dijo que no. Le preguntaron por qué. La oferta era súper buena, un ascenso bastante en su condición económica. Y dijo que la oferta era buena, pero no había una buena iglesia en la ciudad y no había escuela cristiana para sus hijos. Y esas cosas para él eran mucho más importantes que un ascenso en salario.
Este ídolo de que estamos hablando, Herbert Schlossberg en su libro Ídolos para Destrucción, Schlossberg llama ídolo de la historia y toma muchas formas. Este ídolo puede ser tanto personal como nacional. Y así como el individuo inventa su propio Dios, nosotros, nuestra propia meta de la vida, mi meta, un país entero puede hacer lo mismo. Si el proyecto nacional de un país no es en función del reino de Dios, sino su propio poder, su propia fama, su propia prosperidad, ha creado un ídolo. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, llegó a una posición sin par en el mundo de poderío y crearon su ídolo de poder, de prosperidad. Lograron poder y prosperidad. Pero no sé si usted está viendo las noticias, lo que pasa en Europa, que antes tenía la palabra de Dios y la ha rechazado nacionalmente. Las crisis ahorita en Canadá y Estados Unidos, las divisiones sociales. Los ídolos son, dice Ageo, son para ser destruidos junto con los que los hacen, junto con los de Babel. ¿Qué contraste con Jesucristo? El cual siendo en forma de Dios, ¿recuerda el pasaje? No estimó el ser igual a Dios, ¿qué? Como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y estando en forma de siervo, se humilló más. Basta que se encarne en hombre, el Dios infinito se encarne en un ser humano. ¿Bastaba? No, se humilló más. Estando en forma de siervo, se humilló hasta muerte en la cruz. Jesucristo, como hijo obediente, siguió el plan de su Padre hasta el final. ¿Y por quién lo hizo? No por sí mismo. Jesús estaba bien en el cielo. Jesús no tenía necesidad que viniera, que le escupiéramos con látigos, golpeado, crucificado. Lo hizo por amor a su Padre y por amor a los idólatras, como usted y como yo. El tercer ídolo evidenciado en este relato de Babel es el de la ciencia y tecnología. Seguramente no había en la llanura de Sinar, no había piedras y morteros, solo tierra, barro, lagunas de brea. Pero eso no los atrasó, mi hermano. Emplean la inteligencia que Dios les dio para la inteligencia con que deberíamos servir a Dios. Emplearon esa inteligencia para servir a sus dioses falsos, porque es bien complicado lo que hicieron. Yo he visto el proceso de hacer ladrillos de barro y cocinarlos, ¿verdad? Se necesita un fuego caliente y para la envergadura de esta torre tiene que haber sido hornos inmensos. ¿Cómo se llama la cosa que sopla? Fuelle, con carbón posiblemente. Oiga, primero sacar el barro, los moldes para hacer los ladrillos, el horno grande para cocer los ladrillos y luego sacar brea, asfalto de las lagunas de brea. Y mire, le digo una cosa, esto no fue un trabajito, esto fue un emprendimiento increíble. Y hay algo que notar en esto muy triste. Dice Juan Calvino que nos fijemos, su rebeldía no toma la vía fácil. Oiga, muchas veces nosotros identificamos el pecado con la pereza.
Pero hay veces, aunque el camino de rebeldía sea más difícil que obedecer, lo tomamos. Vea qué cosa más increíble. Dios no los mandó a hacer esa torre idólatra, pero emplean todas sus fuerzas intelectuales y físicas para rebelarse contra el Creador. Oiga, yo creo que esto nos debe dar vergüenza porque los cristianos, ante un poquito de compromiso, ¿verdad?, un poquito de esfuerzo, a veces nos achantamos. Nosotros vemos las sectas heréticas crecer porque muchas veces trabajan más que nosotros. Para ni hablar de la impiedad de los que por sus proyectos impíos luchan y trabajan. Vemos, por ejemplo, el esfuerzo hoy por convencer el mundo que un hombre puede ser mujer y una mujer puede ser un hombre. Es un absurdo imposible. Es un absurdo imposible para convencer el mundo hoy. Pero mire el esfuerzo que algunos están invirtiendo en esta torre de Babel. Esta semana misma leí algo increíble, hermano, y muy triste, y me dio una cosa ver la noticia. En Inglaterra, bueno, no sé quiénes han inventado hormonas suficientemente potentes para que un hombre macho, crezca pechos y produzca leche. Y pasó, no es risible, es terrible pasar una foto de un hombre dando a amamantar a un niño. Realmente. Y decía el artículo, lo que pasa es que no produce suficiente todavía. Oiga, qué cosa más monstruosa se está haciendo en este mundo, hermano. Vea usted hasta qué nivel estamos los hombres dispuestos a ir en contra. Alguien invirtió millones en esas hormonas, en esos experimentos, en hacerlo. El nivel de esfuerzo que hace la impiedad hoy, hermanos, debe darnos vergüenza a los cristianos del poco esfuerzo hacemos en lo que sabemos que Dios sí quiere. Si los cristianos metiéramos el mismo empeño y esfuerzo y dinero en el reino de Dios, ¿cómo andaríamos? En conclusión, próximo de hoy en 15, porque voy para San Carlos el próximo domingo. De hoy en 15, Dios primero, seguiremos con la última parte de la Torre de Babel. Pero por hoy hemos visto que la torre fue símbolo de 3 dioses falsos, 3 ídolos grandes que plagan a la humanidad hasta hoy. El primer ídolo es darnos a nosotros mismos un nombre en vez de poner a Dios como Señor de todo. Segundo ídolo es crear nuestros propios planes según nuestros propios deseos, obviando lo que Dios nos ha mandado. Y tercero, el ídolo de la tecnología. Creer que nuestro conocimiento, la ciencia, la tecnología, nuestras fuerzas podrán proveer todo lo que necesitamos. El resumen de todo es que Babel es el paradigma del orgullo humano desbordado. Nosotros hemos olvidado el consejo del predicador en Eclesiastés 5:2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Es decir, quédese callado en la presencia de Dios y escuche, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Juan Calvino, referente a este pasaje, cita un antiguo poeta romano, Juvenal, quien afirma lo que muchos piensan,
que por lo menos ante la muerte entramos en razón, entendiendo que somos polvo. Y decía Juvenal, solo la muerte señala lo insignificante que son nuestros cuerpos mortales. Pero dice Calvino, no es así. Ni la muerte suprime el orgullo humano. Y dice Calvino, se ve más orgullo a veces en un funeral que en una boda. Que somos increíbles. Su punto es que el orgullo nuestro, la rebeldía nuestra, no tiene remedio alguna aquí en la tierra, ni la muerte quita nuestro orgullo. Definitivamente necesitamos un corazón totalmente nuevo. Es la única respuesta. El hombre viejo, para que salgamos de este problema, el hombre viejo deberá ser crucificado. Es el único remedio. Debemos resucitar a nueva vida con Cristo. Los de Babel fueron esparcidos para seguir sus dioses falsos de confusión, violencia y tragedia hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Oiga la gran diferencia de uno que fue librado de sus propios dioses falsos. Pablo en Gálatas 2 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Pablo era feliz habiendo muerto al viejo Pablo idólatra y orgulloso. Querido amigo, identificar nuestros ídolos, sacarlos del corazón, arrepentirme de haberle servido es semejante a morir. De hecho, es una muerte. Y hoy Dios, a cada uno de nosotros aquí escuchando su palabra, hoy Dios nos llama y nos ordena, saque esos dioses falsos, saque los ídolos de su corazón, tírelos por ahí, quémelos, para que regenerados y justificados en Cristo podamos decir verdaderamente con David en Salmo 57, exaltado seas tú sobre los cielos, oh Jehová, y sobre toda la tierra sea tu gloria. Amén. Oremos. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea tu gloria. Permite que nuestras vidas en Cristo sean ese sacrificio santo, vivo, aceptable a ti, Dios. Perdónanos por albergar dioses falsos, ídolos, sostenerlos agarrados como si fueran algo, como si pudieran salvarnos. Perdónanos, oh Dios, y ayuda cada día a ser un día más en un avance de que tú seas nuestro Señor, Señor absoluto, Redentor y Salvador. Oramos por nuestra iglesia, oramos por cada individuo, cada niño, joven y adulto, oramos por nuestro país, oh Dios. Sabemos que muchos en nuestro mundo están gastando muchas energías en levantar sus torres de Babel. Para nada. Para nada. Ayúdanos, oh Dios, miramos hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén.